Yo creo que él reiteró su participación en mantener los principios y los postulados de la cruzada civilista de justicia, libertad y democracia. Buenos días, señores. Estamos aquí en Aquí Vamos, en una taza más, hoy con un invitado de lujo, el señor Aurelio Barría. ¿Cómo está usted, don Aurelio? Muy bien, gracias. Buenos días. Hay mucho que decir y mucho que hablar últimamente porque, sin querer queriendo, como quien dice, llegó al poder un presidente electo que ha sido miembro de la cruzada civilista de la que usted formó parte y fue líder. No solamente usted nos puede brindar una perspectiva de eso, sino más allá de esa situación, es analizar la democracia desde el principio hasta este momento. La democracia ha cambiado tanto, don Aurelio, que merece de su apreciación como testigo de la historia. Muchas gracias y buenos días a los oyentes y televidentes. Evidentemente han pasado 37 años desde que se organizó este movimiento de la sociedad civil, uno de los tantos que ha tenido Panamá, pero este ha sido quizás uno de los más recientes de la época. Esta organización se dio convocando a los dirigentes de los diferentes gremios de los diferentes sectores del país. Y creo que eso ha creado un precedente y un punto de antes y después sobre cómo los jóvenes en aquel entonces participamos con los diferentes grupos nacionales. Pero lo importante es traerlo al presente y ver qué enseñanzas o qué legado pudieron dar aquellas iniciativas que se dieron frente a un movimiento que luchaba contra una dictadura militar. Muchos jóvenes no saben qué fue la dictadura militar que vivimos por veintitantos años en Panamá, desde 1968, cuando se le da el golpe de Estado al presidente constitucional Arnulfo Arias Madrid, electo, y en 11 días se levantaron los cuarteles y cambiaron el rumbo de la historia en Panamá. Tuvo sus aportes y también tuvo sus grandes fallas. Y yo lo quiero reconocer porque durante ese periodo de la dictadura, Panamá pudo continuar la negociación de los tratados del Canal y en el año 77, si mal no recuerdo, 1977, en septiembre se firma en la OEA con el general Torrijos y Jimmy Carter el tratado Torrijos-Carter o el Tratado del Canal de Panamá para devolverle a Panamá lo anhelado por tantas generaciones. Pero también hubo circunstancias, la muerte del padre Gallego, que todavía desconocemos su paradero, y eso hace 50 y tantos años, durante el régimen de Torrijos. Posteriormente, la muerte y decapitación del doctor Hugo Espadafora, durante el periodo que mandaba el general Manuel Antonio Noriega, y las elecciones de 1984, donde por una diferencia de 1000 y pico de votos ganó el candidato del gobierno. Don Aurelio, ¿y usted cómo ve, después de ingresar un movimiento que se parece mucho al actual movimiento Vamos, donde muchos de sus integrantes luego efectivamente formaron parte de gobiernos democráticos posteriores? No es necesariamente su caso, pero sí el caso de algunos otros dirigentes. No se hizo la civilidad o la cruzada civilista no conformó un movimiento político per se y no lo llevó a ser diputados, etcétera, como pasa con Vamos. Pero la situación aquí es que, bueno, de pasado está la dictadura, de presente está la democracia imperfecta. ¿Cuáles son esos defectos de la democracia? Este segmento se llama Una taza más, y inmediatamente que usted termine vamos a ver las preguntas. Gracias. No hay tanta similitud, diría yo, ahí tengo mi apreciación, sí, porque los jóvenes de Vamos que salieron electos son la respuesta que está dando la población a los cambios que necesita. En aquel entonces las circunstancias eran diferentes. Nosotros nos agrupamos. Y más peligrosas, ¿no? En el lado civilista, evidentemente. A mí me tocó estar detenido, secuestrado el 11 de junio y luego exilado. Y eran tiempos distintos. Pero en una democracia imperfecta, como bien le llamas tú, y quiero hacer un paréntesis, ¿por qué es una democracia imperfecta? Porque muchos ciudadanos y jóvenes también
han encontrado que la democracia, si bien es un sistema de gobierno con todos sus beneficios, no le ha dado las respuestas que ellos esperaban para poder superarse en la vida, tener oportunidades de empleo, superación personal, educativa y quizás encontrar el camino para poder desarrollarse con su familia. Y eso en ese momento trae sus consecuencias, que son las necesidades que tiene esta población en este momento. Pero yo creo que hay un viento de esperanza con el hecho de que veintitantas personas independientes fueron electas en las recientes elecciones. Eso nos dice que no queremos más de lo mismo. Yo creo que fue un llamado serio y democrático por demás a que hubiese cambios, digamos, sustantivos. En la dirección y en la gobernabilidad del país. Yo quiero hacer honor al segmento Una Taza Más. Son 3 tazas las que hay aquí. De mayor a menor, la más difícil sería la roja hacia adelante. Pues coja una de ellas, alguna de las preguntas me las da y se las hago inmediatamente. Vamos a empezar con la roja. Vamos a empezar con la roja. Tome. O sea que esta es la forma en que trabajamos. ¿Cree que ha cambiado José Raúl Mulino, quien participó de la Cruzada Civilista, y si ha cambiado, qué cambios ha visto? Bueno, cuando él formó parte de la Cruzada Civilista en 1987, él tenía 28 años, nosotros teníamos 35, así es que con 37 años de diferencia algo hemos cambiado, por lo menos físicamente hemos cambiado. Sí. Ahora algunos tienen cabello blanco y otros grises, pero yo creo que en el fondo cuando tú me haces la pregunta te refieres a su personalidad y a los principios por los cuales luchó. En estos días hubo un encuentro civilista en la Cámara de Comercio para conmemorar los 37 años y él pudo hablar para dar respuesta a las exposiciones y a la locución que se dio ante casi 60 miembros de la dirigencia de los diferentes sectores. Yo creo que él reiteró su participación en mantener los principios y los postulados de la Cruzada Civilista de justicia, libertad y democracia. Hay quienes pueden pensar que él ha cambiado o que sus principios pueden haber variado porque fue apoyado por un polémico expresidente Ricardo Martinelli, pero hay también muchas sorpresas agradables por demás por el discurso que está emitiendo y por las digamos, escogencias que ha hecho de su gabinete. ¿Qué piensa usted de una persona que llega al poder de una manera inusitada y que ahora está dando un poco de reflejo de lo que podría ser un gobierno diferente y refrescante? Bueno, José Raúl fue miembro del gabinete del gobierno de Ricardo Martinelli de 2009 de Endara, creo que 2014, y también del gobierno de Endara. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y posteriormente con el fallecimiento de Julio Linares, el doctor Julio Linares, él asumió la Cancillería de este país. El hecho que él haya sido escogido por el propio presidente del partido RM fue creo que una oportunidad para él. Si bien hubo unas circunstancias en las cuales se decía Martinelli Mulino y Mulino es Martinelli, eso fue parte de una campaña y de un eslogan. Yo creo que en este momento él está demostrando con sus reuniones y con sus presentaciones que está buscando un consenso con los diferentes sectores del país. Ya la campaña política terminó. Ahora fue escogido por el 34% de los votantes para ser el presidente de la República. Yo creo que esa es una responsabilidad. Usted lo conoce en la distancia más corta, en momentos mucho más peligrosos, perseguidos por militares, estamos hablando de carcelazos, de armas, etcétera. Usted que lo conoce en esa fragor de una lucha, de una crisis, ¿usted considera que este va a ser totalmente un gobierno de Mulino o va a ser un gobierno que constantemente va a tener ese struggle, ese debate con Martinelli como presidente y como un líder fuerte? Es una pregunta complicada porque sencillamente él ha dicho que él reconoce el postulado y el referente y el apoyo que le dio el expresidente Martinelli y eso no hay que obviarlo. Sin ese respaldo difícilmente él hubiera podido llegar a la presidencia o haber sido escogido, porque Martinelli ganó con el 60 y tantos % de los votos en el 2009. Yo personalmente también voté a favor de él en aquella época, sin embargo tuvimos posiciones encontradas y adversas. Eso no quiere decir
que desconocemos los aportes que hubo durante su gobierno. Sin embargo, es obvio que un fallo de la Corte Suprema lo tiene, y algunos tribunales lo ha condenado a 10 años de cárcel y al pago de una multa de casi 20 millones de dólares. Esa es una realidad. ¿Qué tipo de gobierno va a haber? Yo creo que él está mostrando, y me refiero a Molino, que él reconoce el apoyo del quien fue su mentor o el que lo escogió. Sin embargo, el pueblo escogió en las urnas a su persona, no a Martinelli. Y yo creo que él siente esa responsabilidad de corresponder a ese voto, aunque la mayoría de los votantes, el 66% no lo apoyó. Lo cierto es que en los últimos años los presidentes electos en Panamá, al no haber segunda vuelta, han sido escogidos con un porcentaje similar, y el presidente Cortizo tuvo menos del 34%, tuvo el 32.5%, si mal no recuerdo. Pero eso no quiere decir que no puede gobernar. Él tiene el respaldo de lo que la Constitución panameña reconoce, que tú puedes ser electo con un porcentaje menor al 50%. Al buscar el consenso entre los grupos de oposición e inclusive designar en su gabinete a personas que no fueron parte de las personas que votaron por él o de su partido, e inclusive asesores que participaban en otros grupos, está demostrando que él está escuchando la voz y el sentimiento de que necesitamos trabajar por el país, y no es por el partido, es por el país, y eso es lo que todos los panameños tenemos que sentir. Tenemos graves problemas, y esos problemas no lo va a resolver solamente un gobernante o un equipo de gobierno, lo tiene que resolver en consenso con el resto de la ciudadanía, porque los problemas los tenemos todos. En esta canoa, cuando el agua se mete, nos hundimos todos. Así es que yo creo que de eso... La canoa se llama en Panamá. La canoa es nuestro país. Y si hay algo que nos identifica, es nuestra bandera y nuestros escudos. Vamos a avanzar un poquito con la taza. ¿Cuál de las dos quiere usted ahora? La blanca. Vamos con la blanca. Ahí está. ¿Cuáles son sus expectativas sobre la nueva Asamblea Nacional? Hay un movimiento que hablamos hace un momentito, que es el movimiento Vamos. Arrasó en las urnas como nunca se hubiese podido pensar. Se decía que era un movimiento hasta elitista, y resultó que las masas votaron masivamente por Vamos y llevaron a gente en San Miguelito, en Arraiján, en varios circuitos e inclusive corregimientos. Pero la Asamblea todavía adolece de los mismos dolores hasta que no haga lo contrario. ¿Cuál es su opinión? Y vamos a ser breve porque tengo otra pregunta final con usted. Ok. Los resultados fueron inesperados. Primero por el resultado de Vamos, que las personas con mayor experiencia en temas electorales esperaban un máximo de 10 diputados del grupo de independiente Vamos, y sacaron 20, o salieron 20 y tantos independientes. Eso es un cambio. Segundo, no hubo reelección de los 50 y tantos diputados que se trataron de reelegir. Hubo un porcentaje muy bajo, creo que fueron 13. Muy bajísimo. Muy bajísimo, y lo cual en este momento tenemos una asamblea fraccionada, donde los partidos tradicionales fueron los que menos diputados sacaron. El PRD, Cambio Democrático, el panameñismo, sorprendente, Molirena, 1. Entonces, sí ha habido un mensaje enorme en estas elecciones. Y la visión del presidente Molino, regresando donde él, es que no hay dinero ni tiene intenciones. Bueno, yo creo que en este momento la circunstancia es a quién van a escoger como presidente de la Junta Directiva. Sí. Creo que la decisión en el día de ayer de que se retirara el candidato de RM, Camacho, es un mensaje de que el presidente electo ha podido convencerlo de que él necesita crear consensos en la Asamblea. Yo no creo que es una pérdida, yo creo que ha sido un paso adelante en poderle convencer al candidato Camacho, que no tenía los votos hasta ahora, entiendo yo, y que podía ser percibido como una figura que podía distorsionar un poquito el proceso. Don Aurelio, más allá de eso, lo que dijo el presidente en el discurso en la conmemoración de la cruzada civilista, es que ni él tenía las intenciones de hacer lo que tradicionalmente los ejecutivos hacen. Ni alquilar ni comprar. Ni alquilar ni comprar, pero es que además no tenía plata para eso, pero no es un tema de plata, es un tema aparentemente de conciencia y filosofía. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo creo que es un buen mensaje, y eso se está viendo en las reuniones que está celebrando con los diputados, inclusive de los
partidos adversos a su candidatura. El país necesita trabajar con una gobernabilidad y con un consenso nacional. Si no, no vamos a poder encontrar las soluciones. Tenemos graves problemas. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del seguro social, por ejemplo, que es fundamental? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del desempleo si no nos ponemos de acuerdo capital y trabajadores? ¿Usted cree que el tema del reglamento de la Asamblea es importante para de alguna manera ordenar la casa ahora que van a tocar estos temas tan importantes? Yo creo que es un tema de forma, porque las posiciones que han expresado y los cambios que hay es que no tenemos los mismos diputados. Entonces, si tú tienes una línea formal de transparencia, de trabajo, de honestidad, tú no necesitas las normas y las reglas, tú necesitas tu conciencia responsable de ciudadano de hacer las cosas bien. Y cuando eso se encuentra, vamos a caminar. Entonces yo creo que este es el momento de pensar en un mejor futuro. Muy bien, vamos a ver la última pregunta, la voy a escoger yo porque ya que ya no estamos aquí, ya no hay más. Esta pregunta es, ¿cuál es el mensaje que deja la administración de Laurentino Cortizo para la posteridad? El resultado de las elecciones, con un porcentaje muy bajo que recibió el candidato de esta administración del PRD, un porcentaje yo diría de aceptación mínima en los últimos años, es el reflejo del sentir ciudadano. No ha habido una aceptación a la manera como se gobernó. Siento que ha habido muchos cuestionamientos. Encima, es cierto y tenemos que reconocer que este gobierno empezó enfrentando en marzo del 2020 la peor de las crisis de salud, una pandemia mundial, y eso pues afectó gravemente el poder desempeñarse. Pero además de eso, creo que faltó coherencia y faltó transparencia en las actuaciones de los diferentes gobernantes del estamos ministerio. Presenciando el fin, o si hay alguna salvación para los grandes partidos políticos del país, o eso se puede volver a retomar? En la vida todo cambia y todo se renueva. Yo recuerdo el Partido Demócrata Cristiano, que era liderizado por Ricardo Arias Calderón, fue en el partido más importante en 1987, y hoy día es un partido convertido en otro nombre, el PP, Partido Popular, pero que tiene rasgos del Partido Demócrata Cristiano, que hoy día es muy pequeño. Entonces, los partidos tradicionales van a sufrir cambios, y eso lo hemos observado en estas elecciones. O ellos mejoran o sencillamente desaparecen, y nuevos liderazgos se van a encontrar en esta ciudadanía. No todo permanece y sigue igual. Yo creo que eso es importante, que los cambios son el factor del progreso y de la transformación en los países. Si usted tuviera que darle, y le pido que lo haga a la cámara para finalizar la entrevista del día de hoy, si tuviera que decirle un breve consejo no solicitado al presidente Mulino ahora a las puertas del nuevo gobierno, ¿cuál sería? Usted que lo conoce en las distancias cortas y medianas. Bueno, lo conocí mucho más joven. Creo que el hecho que él haya manifestado su interés, su voluntad y su determinación de mantener principios por los cuales luchamos, de justicia, libertad y democracia, son importantes, de hacer los cambios que este país necesita y poder gobernar con el consenso de la mayoría de los panameños es importante. Lo que requiere es que en los primeros 100 días tengamos muestras de que esas palabras se conviertan en hechos, y estamos seguros que así recibirá mucho más apoyo para los 5 años del gobierno. Aurelio Barría, un invitado especial aquí con nosotros en Una Taza Más. Aquí vamos, regresamos en un momento. Gracias, don Aurelio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Choc Multimedia.